Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro nuevo programa de Palestinos por el Mundo, otra voz que habla sobre nuestra causa, sobre la justicia de los pueblos en alto y es parte de la lucha palestina en este continente y en el mundo, porque nuestra voz llega hasta el Medio Oriente, Europa, Australia, todos lados. Así, bienvenidos y dando las gracias siempre a WOW TV por esta oportunidad de siempre para llevar nuestra voz a nuestros hermanos y todas aquellas personas solidarias con la causa palestina. Sin ellos no podemos hacer mucho, porque ellos son la arma para la causa palestina en otras tierras y otros países que hablan otras lenguas. También gracias a la Asociación Salvadoreña Palestina y su apoyo de siempre, y nuestro saludo para la Unión Palestina de América Latina. Estoy segurísimo que este programa de hoy, Palestinos por el Mundo, va a ser uno de los más lindos, más fascinantes para cada quien que tiene interés para saber sobre el caso de Palestina, sobre el imperialismo y el colonialismo y la ocupación que tenemos hace 75 años. Hay algo muy importante y lo digo, tengo un invitado muy especial, pero lo importante, porque hay mucha gente que cree, como soy palestino, hablo siempre al favor de Palestina, pero hay mucha gente que no son de allá, son de otros lados, de otros planetas, pero experimentaron la realidad y el que está pasando en Palestina, y la voz de ellos es más alta que la mía. Hoy tenemos a un amigo muy querido y un compañero. La verdad, él es un hombre que trabaja de corazón para nuestra Palestina, para nuestra causa y cualquier otra causa justa en este mundo. Vamos a estar con el hermano internacionalista Sergio. A pesar de su activismo, a pesar de sus publicaciones, lo presento como un productor y anfitrión de podcast Crónicas de Levante, un hombre especializado en la historia de Palestina y la región del Medio Oriente. Yo quisiera que él me hable más, aún yo sé que estaba en esta parte lejana del mundo, vivió un tiempo en Líbano, pero aún él estaba en diferentes países del Medio Oriente y más que todo en mi querida Palestina. Bienvenido, Sergio. Es un honor tenerte en nuestro programa Palestinos por el Mundo. Muchísimas gracias, Simán. Es un honor enorme para mí estar aquí con ustedes. Muchas gracias a usted, muchas gracias a WOW TV también y a todo el equipo de Palestinos por el Mundo. Como bien lo dice usted, yo no soy palestino, soy mexicano, pero desde que me informé y desde que conozco qué pasa en Palestina, no he dejado de luchar a mi modo y conforme mi situación y mis posibilidades para difundir la causa justa que es la causa de Palestina. Muchas gracias y bueno, gracias también a todo el público.
Como bien lo dice, bueno, sí, yo soy productor y del programa del podcast llamado Crónicas de Levante, el cual le recomiendo a todos nuestros escuchas, todos los que ven este programa. Es un podcast en español sobre la historia y el análisis realmente de Palestina. Precisamente lo que me enfoco es en desmentir todas estas mitos, falsedades y realmente la jásvara existen en el mundo que pretenden justificar al Estado de Israel y digamos que demonizar a Palestina. Eh, yo, bueno, crecí en México, desde pequeño me comencé a dar cuenta pues que existían varios problemas por el mundo, guerras, desigualdades, las cuales de las cuales yo no era víctima, ¿no? Lo cual me pareció injusto desde muy pequeño en mi casa, pues estaba todo el tiempo las noticias, mi mamá es comunicóloga, entonces siempre noticias puestas y desde pequeñito crecí viendo que había guerra, recuerdo muy pequeño en Yugoslavia, Armenia, etcétera, y recuerdo ver imágenes y preguntarme, bueno, ¿esto por qué pasa? Es que esto no es justo. Y asimismo llegaron las imágenes también de Palestina y pues me preguntaba qué es lo que realmente pasa, cómo es que parece que se están peleando dos personas, dos pueblos, ¿no? Y no fue hasta un poco después que ya empiezo a estudiar en la universidad que me doy cuenta que no era así como que dos personas peleándose o dos pueblos, sino que realmente empezamos a estudiar, bueno, historia muy a profundidad y pues me di cuenta realmente de cuál es la situación en Palestina, de cómo se dio la Nakba, de por qué si no existía antes un estado llamado Israel, por qué a partir de 1948 el mapa cambia y de decir Palestina ahora decía Israel, ¿no? Y me di cuenta de los detalles y conforme fueron pasando los años, yo seguí leyendo y leyendo los principales autores que conocemos al respecto, ¿no? Tenemos a Ilan Pappé, quien es un autor, un historiador judío israelí él mismo, Walid Halidi, Rashid Halidi, Nur Masalha, los diferentes autores que realmente recopilan toda la historia de qué está pasando. Y me di cuenta que en el medio en general, en internet, en todos lados, hay mucha gente hablando realmente mentiras o situaciones que no son verdad, o pequeñas verdades a medias o pequeños mitos, tratando de justificar el Estado de Israel, cuando si vemos la historia es algo completamente injustificable. ¿Cómo es posible que se crea que un grupo de gente en Europa, decida en el Congreso Sionista Mundial, en el segundo Congreso Sionista Mundial en Suiza, decida crear un Estado en Palestina únicamente para gente de religión judía, cuando tal religión no era ni siquiera el 4% de la población? Es decir, que un grupo de europeos en Europa decide expulsar y decide sobre el destino de más del 96% de la población, sí que era población palestina, y deciden sobre ellos crear un estado que no les fuera a pertenecer a la gente que ahí vivía, ¿no? Entonces, de ahí es cuando me empiezo a dar cuenta que hay muchos mitos. Luego veo que gente dice que, bueno, es que los judíos ahí vivían hace miles de años, que si Dios les dio esto, que si Dios hizo esto. Y bueno, uno se pone a investigar y se da cuenta que no es ni siquiera así, que la gente que practica el judaísmo o cualquier otra religión no necesariamente es descendiente de las primeras personas que practicaron esa religión hace miles de años. Y que fuera de eso, Dios no es ningún agente inmobiliario y no le da tierras a nadie, ¿no? Bueno, me doy cuenta que pues todos estos mitos que existen, ¿no? La gente que practica el judaísmo hoy no son descendientes de ningún pueblo antiguo, son descendientes de conversos en sus geografías. Sí, la gente europea son conversos al judaísmo de Europa, la gente etíope que es judía es gente de etíope que se convirtió al judaísmo en su época, etcétera, ¿no?
Y de así nos damos cuenta de varios mitos. Tampoco las Naciones Unidas crearon al Estado de Israel. Por ejemplo, la resolución 181 no crea ningún Estado, ni las Naciones Unidas tienen la habilidad ni el poder de crear ningún Estado, ni de implementar eh, resoluciones sobre pueblos a pesar de la voluntad de los pueblos, ¿no? Entonces, así Así es como es. decido crear Crónicas de Levante. Me da, Sergio, la verdad hay un montón de puntos que tocaste, pero me gusta hablar que la gente debe de entender que todos estos emigrantes, aún yo digo, la migración es un derecho internacional, pero no colonializar un país que traigan gente allá a mi tierra y sacan a mi gente de allá. Y, y muy bueno saber que no, por ejemplo, cada hebreo de aquel entonces es el judío el que por interés, por cualquier razón, que convirtió al judaísmo. Como yo soy palestino árabe, pero yo no soy musulmán. Tampoco cada musulmán es un árabe o cada árabe tiene que ser un musulmán. Tenemos en Egipto, por ejemplo, más de 8 millones de cristianos. Siria tiene otros tantos millones. Tienen una cultura construida sobre el cristianismo. Pero bueno, sabe, me encantaría saber, usted habló sobre el 181, la resolución, y crea que hubo legalidad, como tratan de dar a Israel, de crear un Estado sobre los derechos de la gente palestina y tenernos más que 7 millones de palestinos en el refugio, en la diáspora. ¿Cuál es la legalidad? ¿La legalidad divina, como dicen, o la legalidad del hombre blanco occidental? Exactamente como lo dice, es así. No existe ninguna legalidad, ningún instrumento legal a nivel internacional, la resolución que realmente validen la creación del Estado de Israel. La resolución 181 no tenía, la Asamblea General no tiene las facultades para implementar ninguna resolución, ni tampoco tiene la facultad para crear estados, ni para obligar a la población a someterse a lo que ellos decidan. En primer lugar, todo lo que estas resoluciones y estas discusiones que se dieron cuando apenas se creaba la Organización de Naciones Unidas tras la Segunda Guerra Mundial, son grupos de, como usted dice, de hegemonistas, de hombres blancos, estados hegemónicos que se juntaron para decidir sobre el pueblo. Eso no tiene ninguna legalidad bajo ningún contexto. Podrían ellos haber dicho lo que quisieran, podrían haber creado todo lo que quisieran los países, los estados que quisieran, pero no tienen ninguna legalidad. En primera, ni siquiera eso fue lo que hizo la resolución 181. La resolución 181 se limitaba a sugerir que se hiciera una partición basado en los estudios que se habían hecho, que si de la Comisión Peel, de otros estudios que habían hecho los ingleses, que en primer lugar tampoco los ingleses tenían ninguna legalidad de estar ahí, de ocupar Palestina, tampoco tenían Así, ninguna legalidad de haber emitido la declaración Balfour sí, en 1916, 18 me parece, se me fue ahorita. 17, No tenían 17, 1917. exactamente. Exactamente. No tenían, el poder ocupante no tiene el derecho de regalar ese país a un Así movimiento es, europeo. Uh-huh. Sí, el que fue así el es. movimiento sionista. Muchos sionistas hoy en día dicen, para justificarse, dicen, no, no, somos colonizadores porque no es porque ¿qué país está colonizando Palestina? A ver, la colonización no siempre funciona de un país a otro. La colonización puede ser un movimiento, en este caso fue el movimiento sionista, que fue un movimiento creado en Suiza y en Austria, un movimiento de europeos, creado principalmente por rusos y alemanes y ucranianos, ¿sí? Que se reunieron en Suiza para crear. Y esta organización
fue el poder colonial. ¿Sí? Hay muchos tipos de colonización y, por ejemplo, podemos ver que la colonización de Sudáfrica, por ejemplo, tampoco fue hecha por Holanda. Holanda como tal no colonizó Sudáfrica, fue un movimiento de colonos, los Boers, quienes colonizaron eso y no lo hicieron en nombre de Holanda, ¿no? Igualmente, Palestina no fue colonizada en nombre de ningún país, fue colonizado en nombre del movimiento sionista, que fue un movimiento creado en el contexto de nacionalismos europeos y colonialismos europeos y imperialismo europeo. Fue un movimiento de gente que dijo, se están desarrollando nuevos nacionalismos, porque en ese entonces tampoco, por ejemplo, existía Alemania como tal o Italia como tal. Los países europeos apenas estaban reconfigurando tras las guerras napoleónicas, etcétera. Entonces, eh, se empieza a definir qué es ser francés, qué es ser alemán, qué es ser italiano, etcétera. Y gente, los sionistas que se veían un poco excluidos, muchos judíos se veían excluidos, muy excluidos porque los grupos de judíos fueron perseguidos, sobre todo en el este de Europa. Eh, y ellos dijeron, bueno, nosotros también queremos un nacionalismo. Y se basaron en los nacionalismos europeos para crear este nacionalismo. Y como dice, por ejemplo, el rabino Jacob Shapiro, que es un historiador sobre el sionismo básicamente se crea de las mismas ideologías que crean después, por ejemplo, el nazismo y el fascismo. Ideologías de que una nación, de un Estado-nación, de un etno-Estado-nación, de que todos tienen que ser de esta forma y que necesitan un territorio y que en ese territorio no puede haber nadie más y que ellos tienen el derecho total sobre el territorio y del derecho de expulsar sobre el territorio, cuando esto además es una incongruencia y no tiene nada que ver con, por ejemplo, el derecho de la autodeterminación de los pueblos, porque el derecho de autodeterminación de los pueblos no le da el derecho a alguien sobre un territorio del cual no habita. ¿Sí? La gente dice, el movimiento sionista o los sionistas de hoy en día pretenden que el sionismo es un movimiento de autodeterminación. No lo es, porque la autodeterminación se hace en donde tú vives, no se hace en otro lugar. Si los judíos de Europa querían un movimiento de autodeterminación, hubieran buscado la libertad total en sus países de origen. Hubieran buscado que en Alemania, que en Francia, no se les discriminara y que se les otorgara autodeterminación ahí. No pueden decir, bueno, vamos a hacer una autodeterminación en otro país y vamos a correr a la gente que ahí vive, al 90%, a más del 90%, 96% de la población que ahí vive, para establecer nosotros una autodeterminación ahí. Eso no existe, no hay autodeterminación ahí, por lo tanto, no hay ningún punto de legalidad que sustente la creación del Estado de Israel. Así es, así. Francamente, da tristeza y hay veces que uno, porque habla sobre su problema, su sufrimiento, lo acusan que es antisemita, que es contra el pueblo judío. Al contrario, francamente, todo el respeto para la religión judía, para cualquiera que lo practica, cuando es una persona justa, correcta, y al fin y al cabo, el holocausto, la muerte de millones, como dicen, de judíos, no fue por palestinos, fue por alemanes, por europeos, por hombre blanco, por cristianos. Ningún musulmán fue a Alemania a matar judíos. Así no tienen ni el derecho de acusarnos y exportar sus problemas a un país tranquilo como Palestina en el Medio Oriente. Aún a principio, y por ver el sufrimiento del judío en Europa, recibimos a varios como visitantes para darlos chance de vivir. A raíz de esto fue construida Tel Aviv, una calle de las calles de Jafo, ¿verdad? Como dicen. Así lo recibimos a ellos con amor, pero lastimosamente el pensamiento europeo sionista y colonialista estaban pensando diferente en crear un cáncer en el Medio Oriente
que protege los intereses de ellos por el punto estratégico de Palestina que une el Medio Oriente o el viejo mundo con el nuevo mundo. La riqueza natural que tenemos, estamos pagando muy caro esto robo por quitarnos lo que tenemos. Lo acusaron de atrasados, de antidemocráticos, de terroristas, de todo esto. Pero al fin y al cabo, el mundo ya está reconociendo. Por eso me gustaría que me hable un poco sobre las mentiras, el que tratan de crearla sobre este Estado en el Medio Oriente, que como estuvimos viendo, gente de Etiopía, Arteria, estaban manifestando en las calles, gente morena que no tiene que ver ni físicamente con el hombre originario de Palestina. Y hay tantas cosas que quisiera que me ayude para saberla y conocerla. Claro, sí, como bien dice, existen muchísimos mitos realmente que se han extendido por la Hasbara. La Hasbara es un aparato del gobierno israelí de propaganda. Es pagado, ellos invierten millones de dólares al año para invertir, para propagar desinformación y mentiras realmente, sobre todo hoy en día a través de redes sociales, videos, etcétera. Pagan a influencers, pagan a mucha gente para decir mentiras básicamente, y mentiras que suenan para alguien que quizás no tenga tanta información, que les pueden sonar bonitas o les pueden sonar reales, ¿no? Estas son las que yo compilo, y en el podcast de Crónicas del Levante, una por una vamos desmenuzando todo con muchísimo detalle y con muchísimas fuentes, de forma que no nos quede ni una duda, ni una cosa, absolutamente todas. Yo ahorita llevo como más de 15 años estudiando sobre Palestina y escuchando, por lo tanto, mentira tras mentira, y todas y cada una de las mentiras que dicen o de las excusas que ponen los sionistas o los apologistas del Estado de Israel, encuentro que son mentiras y encuentro cuál es la realidad. Algunas, por ejemplo, las más famosas es como que, bueno, que es un conflicto, ¿no? Que es un conflicto, o que es un conflicto muy antiguo, religioso, como usted dice. Por supuesto que no, no es musulmanes contra judíos, como nos intentan hacer creer, ¿no? Palestina siempre había sido y ha sido un país multicultural, multireligioso. El mismo judaísmo es parte de de la historia palestina. Y los palestinos, finalmente, la gente que vivía en Palestina, en una época, parte de ellos fueron judíos. Anteriormente tuvieron religiones cananeas. Una de ellas es lo que ahora llamamos judaísmo, que es diferente a lo que entonces se practicaba, pero bueno. La gente que practicaba el judaísmo más o menos en los primeros siglos se empieza a convertir a lo que hoy llamamos cristianismo, que en ese entonces eran, digamos que sectas judías mesiánicas. Más tarde gran parte de la población empieza a adquirir eso, y luego a partir del siglo VII empieza la influencia islámica y gran parte se convierte al Islam. Lo que quiere decir que la población de Palestina es la población de Palestina en su conjunto, que ha vivido muchos diferentes influencias históricas, culturales, lingüísticas, religiosas, ¿no? Pero la gente de Palestina es la gente de Palestina, es la gente indígena de Palestina, ¿sí? Que practique la religión que practique. La gente judía de hoy en día de otras partes del mundo es pues gente que se convirtió a esa religión como cualquier otra persona que se convertiría a cualquier otra religión. Ese es uno de los mitos, por ejemplo, o que es algo muy antiguo. Pues no, no es algo muy antiguo. Empieza a partir de que el movimiento sionista decide colonizar Palestina. Algunos otros mitos que tocamos, por ejemplo, son que si los judíos regresan a su tierra, o que si Dios le prometió eso. Analizamos incluso la Biblia, las escrituras, la historia, analizamos los mitos realmente del judaísmo hoy en día,
Mucha gente no sabe, pero por ejemplo, el idioma hebreo que se habla hoy en día es una lengua artificial. No es el idioma antiguo que se hablaba, no es un idioma que se siguió hablando por hablantes nativos. Eso no, el idioma hebreo es un idioma muerto. El idioma hebreo murió hace más de 2300 años. Se quedó sin ningún hablante nativo y esa lengua se dejó de usar para todo lo que no fuera razones litúrgicas. Es como el latín hoy en día o el copto. Es como si no tienen, y esa lengua no es la misma que se habla hoy en día. El idioma hebreo que hoy en día se habla es un idioma que inventó un bielorruso en Belarus a finales de los 1800. Su nombre era Eliazar Perelman, era un europeo del este, un hombre blanco, que decide crear un idioma moderno porque no había ningún elemento cultural que uniera a todos los judíos del mundo. Los sionistas querían ser una nación, pero no tenían cultura, no tenían cultura que los uniera. Los judíos de Austria no tenían ni tienen nada que ver con los judíos no sé, de Polonia o de Etiopía o de Yemen, por ejemplo, ¿no? Y así varios mitos. Otro mito, por ejemplo, bueno, es el de la creación de Israel, ¿no? Nos dicen ellos que Israel se independizó, ¿no? Y los sionistas celebran todos los años la independencia. Pero, ¿qué realmente es eso? ¿De quién se independizaron? Si ellos son los colonizadores. Y vemos entonces, por ejemplo, tengo un programa que les recomiendo, un episodio, que son los mitos de la Nakba y los mitos de la creación del Estado de Israel, donde descomponemos con muchísimo detalle, casi día con día, por años, qué pasó, cómo fue la colonización sionista, cuántos llegaron cada año, qué hacían, cuáles fueron las organizaciones que crearon los sionistas y cómo fue la Nakba. Realmente ahí yo me ayudo mucho del libro de Ilan Pappé, por ejemplo, La limpieza étnica de Palestina, o de los libros de Rashid Khalidi y de Walid Khalidi, Edward, para ver cómo, Edward Said, etcétera, para ver cómo fue el proceso de expulsión. Los sionistas dicen que para los sionistas es como que se creó el Estado de Israel divino, que tenía miles de años sin existir y qué milagro que se creó. Pero ¿cómo fue eso? Ellos tuvieron que expulsar a más de 3/4 partes de la población de un país. Esto es algo sin precedentes, es algo horrible. ¿Cómo puede ser que en poco tiempo, en un año y medio, se expulse a más de 3/4 partes de la población de un país? Eso es algo increíble. Y que los sionistas, los israelíes y todos sus apologistas y aplaudidores hoy en día tengan el nervio y la vergüenza de decir, no, no pasó nunca la Nakba, nosotros llegamos y ellos nos atacaron a nosotros. ¿Cómo es que el invadido nunca está atacando? Es el invasor, el colonizador, el que siempre está atacando. Por lógica, la víctima, el pueblo colonizado, el pueblo invadido, el pueblo ocupado, jamás va a atacar, siempre se está defendiendo. Ese es un mito enorme. Los sionistas dicen que los atacan. Nadie jamás los ha atacado. Jamás, nadie los ha atacado. Dicen que la primera guerra árabe-israelí, los demás países árabes los atacaron. Nadie los atacó. Lo que pasó fue que los, los palestinos estaban defendiendo para no ser expulsados, como si fueron expulsados, más de 3/4 partes expulsados. Entonces ellos estaban defendiendo y sus hermanos de alrededor de las nuevas naciones árabes recientemente descolonizadas, porque también sufrieron colonización, ¿no? Líbano, Irak, Egipto, también sufrieron colonización europea blanca. Ellos lo que fueron a hacer era defender a los palestinos para que no los exterminaran y ni siquiera se metieron al territorio que después sería considerado como Israel. Se metieron solamente estuvieron en el territorio que sería considerado como Palestina para defender a los palestinos que estaban siendo masacrados. Día con día escuchaban nuevas masacres y masacres y masacres por todo Palestina. Entonces es una falacia, una mentira que los israelíes o cualquier apologista sionista diga que Israel o que los sionistas alguna vez han sido atacados. Jamás. Otro mito que tiene que ver con eso es el mito del terrorismo. Tratan de pintar a los palestinos como si fueran terroristas o que cualquier acto de resistencia palestina es terrorismo. Perdón, pero las víctimas de violencia, de ocupación, de genocidio, nunca están atacando, siempre se están defendiendo. Y por el derecho internacional, tienen el derecho de defenderse por cualquier medio, incluso el medio armado. Entonces, incluso si los palestinos deciden, como es su derecho divino y como es su derecho internacional,
defender su vida y la de sus familias y su tierra por cualquier método, así sea por nada, ellos están defendiendo. Además, si vemos históricamente, quienes comenzaron con el terrorismo en la región fueron los mismos sionistas. Ya desde 1903 empezaban a expulsar con violencia a los palestinos de sus tierras, concretamente, por ejemplo, de Marsh ibn Amr, por ejemplo, y de toda la zona de Galilea. Con violencia los empezaban a expulsar. Luego, ¿quiénes fueron los primeros que pusieron bombas, etcétera? Fueron los sionistas. Pusieron bombas en mercados de Jaffa, en Jerusalén. Incluso Sergio, atacaron a los mismos. me, Sí, me encantaría que dejamos este punto y otros más después de una pausa y ya claro. regresamos. Bienvenidos de nuevo. Francamente, con Sergio, hay muchas cosas que escuchar, que saber, que aprender y más que todo, para que llegue al oído de América Latina, al televidente de en nuestra eh, Latinoamérica, porque me interesa mucho, porque hay muchas mentiras sobre el caso. Me encantaría que siga hablando sobre el terrorismo fue cometido contra los palestinos y que fueron sí los primeros, el que pasó en el King David. Me gustaría que me hables sobre el ejército más ético del mundo, quien entró la semana pasada a la ciudad de Hebrón y desnudó a las mujeres, 5 mujeres, una frente de la mamá, de la hija, de la nuera y de los hijos y nietos. Quisiera saber también de muchas cosas más, pero me conformo porque quiero que me hables después. ¿Por qué hablas árabe? ¿Y por qué hablas mejor hebreo? ¿Cómo aprendiste eso? Ya. Sí, gracias nuevamente. Para empezar con la segunda pregunta, sí, durante mis estudios en la universidad, comencé a estudiar tanto árabe como hebreo. En un punto, no obstante, y me da un poco de pena admitirlo, pero se me dificultó un tanto el árabe. Entonces continué con el hebreo un poco más formalmente, y de hecho estudié bastantes años y lo logré aprender bastante bien. A mí no me voy a decir antisemita, además, porque yo seguramente hablo mejor árabe que cualquier persona, perdón, mejor hebreo, incluso, y sé mejor de historia de hebrea y historia judía que cualquier persona que me diga antisemita. Estudié el hebreo que estudié fue hebreo moderno, no obstante que, como decía hace un momento, es un idioma artificial, fue creado para el movimiento sionista. Es un idioma que algunos lingüistas incluso más bien consideran no semita, sino una lengua eslava, porque básicamente fue una traducción de las lenguas eslavas que hablaban los sionistas, porque los sionistas son europeos en su mayoría, y tradujeron, nomás agarraron pedazos de palabras bíblicas para transformar y hacer el hebreo que hoy en día. No obstante, la verdad es que en su momento lo disfruté, es un idioma como es artificial, es construido, es muy lógico, y bueno, sí tiene estas raíces semitas porque toma las raíces de las lenguas semitas. En su momento lo hice sobre todo porque quería ver esos dos lados del conflicto, que después me di cuenta que no existe tal cosa como dos lados de la moneda, o que los dos lados no tienen la misma validez, no tiene la misma validez moral el invasor, el colonialista, que el pueblo indígena que se defiende. Pero en su momento yo no lo sabía, uno no nace sabiendo todo, es un proceso de conocimiento. Entonces yo en su momento también me quise enterar pues del lado israelí, y por muchos años lo estudié, y incluso yo estuve después en Palestina ocupada, pero estuve de voluntario incluso en una organización israelí, una especie casi como de kibutz en el sur de Israel, en el Nakab ocupado. Y entonces es algo que no me da vergüenza porque es parte de mí, pero sí en un momento no me identifiqué, pero estudié mucho el lado israelí, el lado sionista, estudié mucho su historia, consumía mucho su medio, platicaba con ellos. Yo viví muchos años en Canadá también, y en las ciudades en donde iba siempre me comunicaba con israelíes y para platicar en hebreo, para yo practicar la lengua.
Y ya también de esa forma también fui conociendo realmente a los israelíes por dentro y realmente sí darme cuenta pues que es una sociedad profundamente racista, una sociedad profundamente clasista, supremacista, que se deciden no ver los hechos y se creen superiores realmente. Y esto es algo lamentable. No es que sea el gobierno el que es mal, es la sociedad, la verdad, israelí es la que está enferma. Perdón por las palabras, pero así es. Y como esto lo dicen, no nomás lo digo yo, lo dice, por ejemplo, hay una filóloga israelí que a mí se me hace muy interesante, es antisionista ella, pero es israelí, se llama Nurit Peled El-Hanan, y ella hace toda una investigación sobre la sociedad y la educación israelí, y ella dice, la sociedad israelí está enferma, están enfermos. Esto también lo dice el rabino Jacob Shapiro, un rabino que dice, el sionismo es una enfermedad mental, así es como dice él, es algo, es gente que está viviendo en una disonancia cognitiva completamente, porque son contradicciones y siempre en el fondo, yo también cuando hoy en día que hablo con israelíes ex-sionistas, ahora antisionistas, mucha gente que ya se ha pasado a ser antisionista, que antes eran sionistas, gente judía, de religión judía, que ahora son antisionistas, dicen, en el fondo, todos los israelíes saben que están mal en el fondo y saben que no tiene sentido y que lo que están diciendo y que lo que están haciendo es siempre ponerse como superiores, como que ellos tienen el derecho sobre la gente allá, ¿no? Entonces, eso fue a grandes rasgos como yo empecé a estudiar hebreo cuando quería apenas conocer todo. Más tarde, pues ya digo, no, yo tengo más bien que aprender árabe porque quiero escuchar de los mismos palestinos qué está pasando. Y es cuando ya empiezo un poco más seriamente a estudiar. Años después ya tengo la oportunidad de irme a Líbano a vivir un rato a aprender y aprender pues el dialecto levantino, el dialecto shami, que ahorita ya lo tengo un poco oxidado porque ya hace un par de años que no lo practico mucho, pero para mí es muy importante porque escucho de esa, yo quiero escuchar las abuelitas palestinas que dicen, las abuelitas que sobrevivieron a la Nakba, qué es lo que pasó, ¿no? Eso es, digamos que a grandes rasgos mi historia de cómo me familiaricé con estos dos idiomas para tratar de aprender realmente qué es lo que pasa. Entonces nadie me puede decir que yo solo sé un lado de la historia porque lo primero que hice fue aprender sobre el lado israelí. Ahora, la primera parte que mencionaba usted sobre el ejército más moral del mundo, esto es otro de los mitos que escuchamos y que lo repiten hasta la náusea. Yo no sé con qué vergüenza de decir que el ejército de Israel, el ejército de ocupación israelí, es un ejército moral. Cuando vemos las vejaciones que hacen como la que usted acaba de narrar, que acaba de pasar en Hebrón, y esto es de todos los días, es lo triste y lo que nos da muchísima rabia y tristeza a los que estamos lejos de ver como todos los días ocurren espantosas vejaciones contra los civiles palestinos por parte de las milicias de ocupación israelí. Que recordar también que el ejército de ocupación israelí, el llamado IDF, no es sino la formalización de las milicias terroristas que iniciaron el Estado de Israel. Hoy ejército de Israel se creó a partir de la Haganah, del Irgun y del Stern, que fueron tres organizaciones terroristas, sionistas, que devastaron Palestina y que fueron las encargadas de expulsar y de masacrar a los palestinos durante los 40 e incluso de hecho desde antes. La primera organización terrorista sionista fue el Hashomer, me parece que en 1919 se crea. Ya desde entonces tenemos grupos armados sionistas que estaban hostigando, atacando poblaciones palestinas, matando gente. Como dice el Holoted King David, por ejemplo, los primeros que empezaron a poner bombas en Palestina ocupada fueron los sionistas a través de estas organizaciones, que son la Haganah, el Irgun, el Stern. Entonces todavía estaban siendo coordinadas por la agencia judía, ¿sí? La Jewish Agency y luego el Fondo Monetario Judío, etcétera. Muchas organizaciones que se llaman judías pero que realmente eran sionistas, crearon esas organizaciones que atacaban a los palestinos y que después, tras la institución y la declaración unilateral de la creación del Estado de Israel en Palestina, crean al Estado al IDF, a las fuerzas armadas israelíes. Entonces, ¿cómo es posible que digan que es algo moral, que es un ejército moral,
cuando primero está creado por terroristas, con una historia de terrorismo, con una historia de limpieza étnica, y en segundo vemos como todos los días cometen crímenes de lesa humanidad, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, porque en primera no tienen nada que estar haciendo, por ejemplo en Hebrón, en ningún lado de Palestina, pero por ejemplo en Al-Jalil Hebrón, es una tierra que es ilegal, absolutamente ilegalmente ocupada bajo todos los estándares, incluso los estándares que no aceptamos de Oslo y de cualquier resolución posterior de las Naciones Unidas, que no aceptamos porque ya vimos que están creados en base a la ilegalidad de cualquier forma y en base a no respetar a la gente nativa, a los indígenas palestinos. Eh, no tienen nada que estar haciendo ahí, y como vemos cómo han estado atacando Jenin, cómo están atacando Nablus, diferentes ciudades y pueblos palestinos todos los días se meten en la noche, destruyen casas, se meten a los hogares, destruyen los muebles, destruyen los artículos de la familia y secuestran a gente. Es terrible. Y Sí. supuestamente estos lados, estos lugares, ciudades, supuestamente son parte del gobierno actual palestino. Claro. Francamente, pero sabe serio, yo tengo mucho que hablar, pero usted empezó a hablar de la sociedad eh, adentro de Israel, porque mucha gente cree que este Estado judío, religioso, un Estado pacifista, muy cerca a Dios, y los criminales son aquellos musulmanes no creyentes y todo esto. ¿Qué tal usted como vivió un tiempito, quedó un tiempo? ¿Cómo ves la vida social y a qué tanto están pegados a la religión? Y voy a saltar también, hablamos del ejército, del terrorismo, y que estamos viendo ahorita las milicias creadas en las colonias que están construyendo. Hay como casi 1 millón de colonos ahorita, que hay otro ejército, solo sabe matar palestinos. Claro, exactamente. Esa idea de que los israelíes, algún pueblo divino de Dios, bla, 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 son los buenos, los blancos, los blanquitos buenos que están cercanos a Dios y los malos son los terribles palestinos morenos, no es más que una idea, una demostración del racismo europeo, del cual es característico el Estado de Israel. Finalmente es un Estado europeo, creado por europeos, que se han importado gente de otros lados para tenerla de para trabajar en las cosas que no quieren hacer los europeos, pero por eso se traen etíopes y por eso se traen yemeníes. Pero realmente ese es un ejemplo, ese mito de que los malos son los palestinos que atacan a los pobres israelíes no es más que un ejemplo pues del racismo israelí. Yo estando allá Pero me di cuenta precisamente, verdad que la perdón, mayoría allá no son creyentes. Hasta los primeros exactamente, inmigrantes después de la Primera Guerra Mundial fueron comunistas, la mayoría, exactamente. que crearon el comunismo allá. Exactamente, como se dice popularmente hoy en día, los israelíes no creen en Dios, pero creen que Dios les dio Palestina. ¿No? Los creadores del Estado de Israel no eran religiosos. De hecho, el historiador precisamente que ya mencioné, Rabino, el mismo, Jacob Shapiro, hace una historia, compila la historia del sionismo. Él dice que él se da cuenta que los sionistas de hecho detestaban el judaísmo. Ellos no querían ser judíos, ellos detestaban el judaísmo. Herzl, por ejemplo, Jabotinsky, todos los principales sionistas, los que diseñaron el sionismo, odiaban el judaísmo y lo que ellos querían hacer era algo que fuera opuesto al judaísmo. E incluso le dicen a Jabotinsky, que cuando se estaba apenas creando el sionismo, y dice, ¿qué es un sionista? Y dice Jabotinsky, no sé lo que es un sionista, pero sé lo que es un judío, y un sionista es todo lo opuesto a un judío. Y dice, los judíos son feos, los sionistas vamos a ser guapos, los sionistas son cobardes, los judíos son cobardes, los sionistas vamos a ser valientes.
era gente que detestaba la religión judía, que le echaban la culpa del antisemitismo, se le echaban a los judíos religiosos, a los judíos realmente religiosos, a los ortodoxos. Ellos odiaban a los judíos ortodoxos. Ellos querían establecer los sionistas querían establecer un estado más bien europeo, laico. Ellos no creían en Dios, como bien lo dice. Todos los primeros sionistas más bien eran soviéticos, eran comunistas. No, ellos Sí. estaban en contra de la religión judía, incluso de cualquier religión. Ellos no creían en ningún Dios, pero sí creían que un Y Dios les había dado pero castigo. creo que este doble moral, hace unos 2 años declaran este mismo Estado liberal laico un Estado judío. ¿Cómo Exacto. ves eso? No tiene sentido esto. No tiene ningún sentido por muchas cosas. En primera, ni siquiera ellos saben definir qué es ser judío, porque el judío es una religión y ellos dicen que no. Pero ¿cómo es posible que yo me pueda convertir al judaísmo? Si no es una religión, si es un grupo étnico, yo no me puedo yo no me puedo hacer coreano, yo no me puedo convertir, pero sí me puedo convertir al islam, sí me puedo convertir al judaísmo o al budismo. No, ellos ni siquiera definen qué es ser judío, en primera. En segunda, eso es ilógico decir somos democráticos, pero solo somos de esta religión. O eres una teocracia, o eres una teocracia, o eres una democracia. No puede ser una teocracia democrática, no puede ser, yo no puedo inventar un estado solo para católicos y decir que es un estado democrático. ¿Por qué no? Porque el estado es de los católicos y que no sean católicos no es su estado. El estado provee. Según eso, el Estado de Israel se declara que es el Estado de todos los judíos del mundo, pero muchísimos judíos no tienen nada que ver ni desean tener nada que ver. Todos los judíos ortodoxos que viven en sus comunidades en cualquier otro lado del mundo no tienen nada que ver con el Estado de Israel, no tienen nada que ver con la cultura esa que se creó el sionista, ni quieren saber nada, porque cualquier judío, realmente judío, religioso, ortodoxo, te puede decir que realmente el judaísmo no es una nación, no es un pueblo, también como lo dice el historiador judío Shlomo Sand, dice, decir que el pueblo judío es un pueblo es tan ridículo como decir que es un pueblo, que hay un pueblo testigo de Jehová o un pueblo budista. No es más que una religión. Y hay, y hay culturas judías, por supuesto que hay culturas judías en Europa, que son culturas judías europeas, que son diferentes a las culturas judías de Yemen, por ejemplo, o judías de Marruecos. No tienen nada que ver ni históricamente, ni lingüísticamente, ni espiritualmente, porque incluso la religión que manejan es diferente. ¿No? El judaísmo de los europeos eh, es un judaísmo que se reforma a partir de los primeros siglos de esta era, que es diferente a lo que practican los judíos en Etiopía, por ejemplo, ¿no? No hay tal cosa como un pueblo judío, por ejemplo, no se puede decir que este es un estado de los judíos y además es democrático. Pues en primera, ¿qué son los judíos? Cualquier persona que practique la religión judía, pues no, porque los mismos sionistas no permiten a la mayoría de judíos africanos, a los judíos del centro de África, no los permiten migrar, porque dicen, no, ellos no son realmente judíos, pero ellos llevan practicando el judaísmo. Pero pues como el sionismo es una invención europea racista, no quieren tampoco llenarse de judíos africanos. Solamente algunos que ellos decidan que se van a traer de Etiopía o de algún lugar para verse como que realmente son integradores, pero cuando realmente vemos que todos los dirigentes israelíes son europeos, ¿no? Todos los primeros ministros que han habido son europeos, ¿no? Ahorita está muy famoso porque están sacando una película de la Golda Meir, esa sionista que fue la primera mujer primer ministro del Estado de Israel. Esa señora era una ucraniana cuyo verdadero nombre es Golda Malvovich, una rusa ucraniana que no llegó a Palestina sino hasta los 23 años. Y ella misma, por ejemplo, decía que no existían palestinos, que los palestinos no existían. Ella fue la primera que empezó a decir que los palestinos no existían. ¿Cómo es posible que una señora ucraniana loca, criminal de guerra además, porque ella dio continuación a la limpieza étnica, a la desposesión de la gente, de los palestinos en Jerusalén? ¿Cómo es posible que una criminal de guerra ucraniana diga que la gente que vivía en Palestina antes de que ella llegara de Ucrania y de Estados Unidos no existía? Es una reverenda locura realmente, ¿no? Y es algo, pues, Pero que uno también se da en cuenta. otro lado,
En otro lado, yo lo vi a ella, para ella un vídeo que dice que sí soy palestina y lo Ujú. entregaron a ella un pasaporte palestino. Y acaba de ver hoy unas palabras del hijo del general, si recuerda, Nico en Pérez. su entrevista, me dijo, no crean que hay mucha diferencia entre esta mujer racista, criminal, mentirosa, que Bengafir, el que estamos viendo en un estado ultraderecha israelí. Exactamente, exactamente. Hoy en día está renaciendo muchísimo este fascismo sionista realmente, sobre todo liderado por la derecha israelí, aunque también cabe mencionar que ambas, derecha e izquierda israelí, son igual de malas. Y la llamada izquierda israelí podría ser hasta peor porque se pinta como si fuera, como si le importaran los derechos humanos, se pintan como si les importa, como si fueran de izquierda progresistas, pero realmente siguen con la premisa sionista de que ellos son los que deben de regir la tierra. Ellos son, si se siguen llamando sionistas, no importa si son de derecha o izquierda, son supremacistas y son racistas porque consideran que es el sionismo que es el sionismo lo que debe regir y que esa es una tierra de los judíos. Sí, entonces, y ya no se diga pues la derecha, ¿no? Que está ahorita siendo liderada por tanto Netanyahu como Ben Gvir, que realmente ellos literalmente llaman al exterminio y al terrorismo. Es impresionante si vemos las declaraciones que han hecho últimamente. Realmente ellos realmente están a favor pues del exterminio completo. Ellos dicen que los árabes que se regresen a otros países árabes. Eso es algo profundamente racista. Es como si yo llegara y dijera, voy a exterminar a Bolivia porque los bolivianos son latinos. Ellos se pueden ir a cualquier lugar de Latinoamérica, ellos solo son latinos. Entonces yo tengo el derecho de matarlos porque ellos no son más que latinos. No hay bolivianos, solo son latinos. Es algo profundamente racista de no ver que existen diferentes culturas, pueblos. Es una visión muy colonial, muy europea, que se llama terra nullius, de hecho, en geopolítica, de no considerar a la gente, a la gente ocupada como verdaderos pueblos o verdaderas personas, ¿no? Y decir, ellos solamente son unos árabes que se vayan a otros países, ¿no? Eso es una muestra, pues, del racismo israelí que manifiesta el Estado de Israel, el sionismo. Compañero, hermano, mire, el tiempo con usted es muy corto. Ya casi estamos terminando el tiempo permitido, pero antemano yo lo invito para otra ronda, otra plática de hermanos y de la realidad histórica, realidades sociales, políticas, que alguien que vivió todo esto, estudió todo esto, puede darnos con otra cultura, otro pensamiento, como un occidental, un americano, un latino cristiano que está viendo las mentiras que existe en este estado. Antes de terminar, ya la invitación está abierta. Aún yo sé muy bien que estás muy limitado de tiempo, pero ojalá que logramos y podemos platicar y arreglar esto. Pero antes de terminar, quisiera que me da unos minutitos para dar un mensaje a nuestra gente, a los pueblos, a los evangelistas cristianos. También se puede mencionar, pero rápidamente, sobre Oslo, porque ya estamos en el tiempo de esta firma que dio la desgracia para los palestinos y fue parte o peor que el Nakba Palestina en el 48. Claro, lamentablemente Oslo, como todos los anteriores intentos de, entre comillas, paz, no fueron más que un intento de legitimizar el sionismo en primera, legitimizar la colonización del resto de Palestina, y Oslo fue
digamos, aquí en México decimos dar a tole con el dedo, es decir, como darles unas migajas a alguien para que se calle y ya no nos esté molestando, que le prometía darle la llamada Cisjordania, el West Bank, a la autoridad palestina. Sin embargo, esto vimos que desde el principio es violado por los sionistas, por el Estado de Israel, quienes inmediatamente siguieron invadiendo todo Palestina y creando estas colonias ilegales que les llaman en inglés settlements, que son espantosas colonias como feudos que construyen al lado de las poblaciones palestinas, donde les roban el agua, les roban los recursos, queman los cultivos palestinos. De estos hay miles hoy en día, y hay cientos de miles de colonizadores viviendo en estas colonias de apartheid, porque son colonias de apartheid en tierra robada, ilegalmente robada, según incluso Oslo, y donde no puede entrar más que gente judía. Entonces ahí es como algo terrible de apartheid que no pasa en ningún lado del mundo. Imagínense tener una colonia en donde solo pueden entrar católicos o solo pueden entrar testigos de Jehová o lo que sea. Están hechas en carreteras que solamente pueden pasar judíos, y es todo esto en tierra palestina, que Oslo había dicho que era de Palestina. Sí, entonces Oslo se puede analizar, después podemos analizar, yo lo analizo también en el programa. Les invito a todos a todos nuestros escuchas y a todos los que ven el programa de Palestinos por el Mundo, que busquen crónicas del Levante. Lo pueden escuchar en Spotify o en cualquier plataforma de podcasts. También lo pueden encontrar en Facebook, y ahí a veces posteamos noticias y nuevos capítulos para que se den cuenta un poco de un análisis muy, muy, muy grande y muy minucioso sobre todos los mitos y toda la historia de Palestina. Entonces, bueno, de entrada, por supuesto que acepto, y sería un placer enorme para mí volver a hablar con usted y con todo su equipo. Y esperemos que pueda ser muy pronto. Seguir hablando más, porque merece algo muy importante. Bueno, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que esto no es una lucha de otros, esto no es una lucha de los palestinos con los israelíes, esto es una lucha de todo el mundo, porque los palestinos son la cabeza de lanza, la cabeza de la flecha de la lucha internacional contra el racismo, contra el colonialismo y contra el imperialismo. Realmente es una lucha que todo el mundo debemos de unirnos, todos los que estamos a favor de la dignidad humana, todos los que estamos a favor de la libertad de los pueblos, en contra del racismo, en contra del imperialismo. Palestina es la causa que está a la cabeza, porque los dejamos que les hagan eso a Palestina y dejamos que lo estén haciendo en todo el mundo. Ya veremos, y yo lo pongo en un Israel tiene muchísima influencia en muchos países latinoamericanos, y hay que ver, y eso es algo que podemos hablar después, pero nos afecta enormemente en nuestra política, en nuestras políticas locales y en la política internacional, lo que haga y no haga el Estado de Israel. Entonces es algo que todo el mundo, vivamos en donde vivamos, debemos de ponerle atención y luchar siempre en contra de la injusticia que es el sionismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Francamente da ánimo, da alegría hablar con alguien como usted, para que seguimos creyendo y seguros que el camino es la resistencia en cualquier forma que está permitida internacionalmente, y un derecho justo para los palestinos, y siempre nuestra creencia que Palestina es desde el río Jordán hasta el Mediterráneo. Gracias y hasta pronto. Gracias a nuestros televidentes, a WOW TV, y ojalá entre muy poco vamos a estar con Sergio, porque es muy interesante cada palabra que dice, una palabra profunda a través de análisis y estudios. Y hasta pronto, y que Dios que lo bendiga.